soy, como todos ya me conocen, y si no me conocen, me llamo Diana. Y quise hacer un video diferente, así que vamos rápido, que son compritas de julio. Exacto, compritas de julio. Y bueno, vamos rápido porque no son muchas cosas, pero pues puede tardar el video, así que yo no quiero que pase eso. Y bueno, quise hacer un video diferente porque vi que puros tags había subido y dije, no, ¿cómo va a ser posible? Estoy aburriendo a la gente con puros tags, mejor hago otro video diferente. Entonces quise hacer. Bueno, primero vamos con Avon, que compré varias cosillas, no varias, poquitas cosillas en Avon. Y vamos a empezar con estas brochitas. Perdón si me oyen raras, que estoy un poquito agripada. Bueno, son estas brochitas que me costaron alrededor de 60 pesos. Sí, 60 pesos, así como lo vi, baratísimo. Entonces dije, pues esa es mi oportunidad de comprar unas brochas para que puedan ser más profesionales mis maquillaje. Entonces lo compré. 60 pesos, y es que te trae 5 brochitas, que es una para el rubor, un difuminador y 2 para las sombras y un peine para cejas y pestañas, y viene como que en este estuchito. También en Avon compré esta crema que aún la estoy utilizando, así que no puedo ni recomendárselas ni decirles que está mala, no, sino que pues todavía lo pruebo. Es de crema efecto cabello liso ondulado. Bueno, me costó como 60 pesos igual. Y es que mi mamá compró 2. Si se nos gasta y así, ya sabes. También que es en Avon, que se las recomiendo, que es una toalla para el cabello, y está muy bonita porque miren, el botoncito va atrás y esto lo enrollamos, obviamente con el pelo recogido, y lo abrochamos, esta cosita que está acá, lo abrochamos en el botón y se te seca el cabello. Y bueno, a mí me gustó y me costó alrededor de unos 40 pesitos, algo así, porque a mi mamá lo compra mayormente. Bueno, ahora vamos con las tiendas, que en Mérida, Yucatán hay un centro, allá hay varias tiendas, entonces no podría decirles exactamente los nombres, pero este me lo compré en Plaza de la Tecnología y es así, es para mi celular, es como una carterita. Lo compré junto con mi novio, yo y él, y miren, acá va el celular, acá las tarjetitas, y como no tengo tarjetas porque todavía no puedo sacarlas, pues meto ya saben, menudos o cosillas así, y me costó 180 pesos. Bueno, hablando de tiendas del centro, también compré este enchilador de pestañas que trae, bueno, mi novio me lo compró y costó como unos 15 pesos, yo creo, unos 15 pesos por ahí. Y es que me lo compró porque yo tenía otro virador, pero era así como que se agarraba así de palanquita y se me resbala y me quita las pestañas y dolió horrible. Y es que no tengo pestañas por este lado, por el lagrimal. También en la misma tienda que compré eso, en una tienda del centro, compré este esmalte. Yo pensé que no iba a salir bueno, pero me salió re bueno. Costó 15 pesitos. Mi novio igual me compró estos aretitos. Y es que costaron, me parece que costaron 20 pesitos. Son de Minions, me encantan los Minions. Así que si haces un dibujo de Minions, muchacha, tómale una foto y me lo etiquetas en el Instagram. Bueno, ahora sí, hablando de productos de Cermat, como siempre yo hablo, son cosas así que vendo yo. Entonces a mí me sale más barato, les voy a decir cuánto me sale a mí y todo eso. Como estas cosillas que me fueron contando, y es que tengo puesto en el esmalte este color morado y el brillito.
y me gustó mucho. Y bueno, eso costó como por alrededor de 50 pesos, porque tenías que comprar como 200 productos más 50 pesos y te llevabas esto. Entonces eso es lo que costó esto y me súper encantó. Ahora sí, también tengo este paquetito. Este paquetito entero que me costó 150 porque es para las que venden. Son muestras, pero yo lo utilizo para mí. Y miren qué bonito. Es una paleta que tiene un montón de sombras. Y este a mí me pareció bonito porque, digamos, es chiquito. Lo puedes cerrar y lo llevas donde tú quieras en tu bolsa. Y este igual. Que son un montón de pintalabios. Y bueno, como verán no tengo muchas cosas, pero espero que les haya súper encantado. Pónganme aquí en los comentarios qué es lo que les gustó más, o si quieren que haga compritas de agosto igual, o algún otro video diferente. Ustedes coméntenmelo aquí abajito y no se olviden suscribirse a mi canal, denle like, y también acá abajito les voy a dejar el link de mi otro canal de videoblogs, que aún no he subido otro. Disculpas porque no he salido, es lo mismo que estoy enferma, pero sí voy a subir. Suscríbanse también a mi canal de vlogs, se los pido con todo el corazón. Y bueno, les voy a dejar mi Instagram y mi Facebook. Dios me las bendiga mucho. Bye.